Hola, ¿qué tal jóvenes? Bueno, en esta oportunidad jóvenes, en este video, vamos a comenzar a desarrollar la parte teórica de la electrostática parte 2. Habíamos estado analizando la electrostática parte 1, en donde habíamos dado cuenta de lo que venía a ser la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, ¿sí o no? Sin embargo, a continuación nos toca desarrollar, ¿no?, lo correspondiente a la energía potencial eléctrica, al potencial eléctrico y sobre todo, como colofón, ¿verdad? Lo más importante de todo, la diferencia de potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, de manera general, muchachos, calichín, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que cuando yo mido la interacción eléctrica, lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer de manera jóvenes vectorial a través de la fuerza y del campo eléctrico, como también puedo medir la interacción eléctrica de manera escalar a través de la energía potencial eléctrica y de acuerdo el potencial eléctrico. Análogamente como cuando estudiábamos el movimiento de los cuerpos, estudiábamos magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, ¿verdad? Tú te debes recordar. Magnitudes vectoriales, profe, la aceleración, la velocidad, el desplazamiento, la fuerza. ¿Sí? Así se cuantificaba el movimiento de los cuerpos a través de estas magnitudes vectoriales. Pero también resolvíamos problemas de movimiento utilizando magnitudes escalares como eran el trabajo mecánico y la energía mecánica. De manera análoga, ¿verdad?, se estudia la interacción eléctrica a través del potencial, de la energía potencial eléctrica y del potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien, sin más preámbulos entonces, comenzamos a trabajar por acá. A ver, hablemos como primer punto elemental en esta parte teórica de la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica. Muy bien. Imagínate entonces, profe, que yo tengo dos partículas electrizadas. La partícula electrizada fija más Q, el Q grande, y la partícula electrizada más Q chiquita, que es un péndulo simple, ¿verdad? Tengo un hilo aislante, profesor, y colgando del hilo aislante tenemos una carguita más Q chiquita. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre, profe, cuando yo suelto la carga más Q chiquita en el punto P? Sí, la voy a soltar, la voy a dejar en libertad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando yo la suelto en el punto P? Inmediatamente, la carga Q grande, profesor, ¿qué le hace? ¿Lo atrae o lo repele? Todo el mundo sabe, muchachos, que inmediatamente aparece la interacción eléctrica, producto del campo eléctrico, ¿no? ¿Qué le hace la carga Q grande a la carga Q chiquita? Profe, inmediatamente lo repele. ¿Qué aparece, profe? La fuerza eléctrica de repulsión. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué le hace esa fuerza eléctrica de repulsión? Como está, profesor, unida al techo en el punto O, inmediatamente la fuerza eléctrica lo repele. Y al repelerle, profesor, la partícula Q chiquita, profe, sale disparada. Y al salir disparada, ¿qué gana la partícula Q chiquita? Gana altura, profe. Gana la altura h. ¿Sí o no? Pero a la vez gana movimiento. Muy bien. ¿Sí? Luego de un pequeño intervalo de tiempo sale disparada con velocidad v. La pregunta es, profe, ¿qué ocurrió con esta partícula Q chiquita? Ganó energía mecánica. Ganó energía cinética en virtud a su movimiento. Y a su vez, profe, ganó energía potencial gravitatoria, ¿no? Porque A se ha elevado a una cierta altura respecto del nivel de referencia inicial. La pregunta es, si ha ganado energía mecánica
Y tú sabes muy bien que la energía mecánica no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿De dónde aparece esa energía mecánica? Debe aparecer producto de la transformación de la energía que había al inicio. Y esa energía que había al inicio, profe, no me percato de cuál es. Algunos podríamos pensar, profe, que no hay energía. Falso. Hay energía asociada a la interacción eléctrica. Por el simple hecho de que estas dos partículas electrizadas interactúen, ¿verdad? Debido a esa interacción, profe, almacena una energía potencial eléctrica. Y esa energía potencial eléctrica almacenada al inicio es la que se transformó en energía mecánica. ¿Qué me quiere decir, profe? Me quiere decir que por el simple hecho de que dos o más partículas electrizadas interactúen eléctricamente, significa que entre ellas almacenan energía potencial eléctrica. Así surge la idea de la energía potencial eléctrica debido a la interacción eléctrica, de tal manera que la energía eléctrica que almacenan estas dos partículas electrizadas en virtud a la interacción eléctrica se determina así, se demuestra, se verifica que la energía potencial eléctrica, profesor, en el punto P, ¿cómo se determina? Se determina así, como la constante de Coulomb K por el producto de cargas con todo y signo, profe, la carga Q grande por la carga Q chiquita, dividido entre la distancia de separación entre las cargas. Profe, ¿la distancia elevado al cuadrado? No, solo sobre la distancia que hay entre las cargas. Esa es la energía potencial que almacena las partículas en virtud a la interacción eléctrica. La constante de Coulomb por el producto de cargas sobre la distancia de separación que hay entre las cargas. Si tú te percatas, profesor, esa expresión no está en valor absoluto las cargas. Y como no están en valor absoluto, profesor, ¿qué voy a plantear? Voy a plantear que sí importan los signos. Profe, sí importan, habla, los signos Calichín. ¿Qué significa eso? Que la energía potencial eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando yo calculaba la fuerza eléctrica, se colocaban las cargas en valor absoluto, ¿sí o no? La ley de Coulomb, ¿verdad? Pero en este caso, cuando yo calculo la energía potencial eléctrica, ya no se coloca en valor absoluto. Se reemplaza con todo y signos. ¿Está bien? Por lo tanto, en resumen, ¿cuándo la energía potencial eléctrica será positiva? Cuando las cargas son del mismo signo. Más por más, profe, energía positiva. Menos por menos, energía positiva. Y más por menos, energía negativa. ¿Te das cuenta o no? Así se calcula la energía potencial eléctrica. ¿De acuerdo? Y a propósito es una magnitud escalar. Acá, profe, no intervienen direcciones para nada. ¿De acuerdo? Simplemente por el hecho de que las partículas electrizadas interactúen eléctricamente, en virtud a ello, aparece energía asociada. La energía potencial eléctrica. ¿Estamos de acuerdo o no? La ley de Coulomb para la energía constante de Coulomb por el producto de cargas con todo y signo te lo coloco, luego te lo coloco. Divide entre la distancia al punto P. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Profe, esa es la energía que es el análogo a la fuerza eléctrica que hay entre dos cargas. Pero, profe, yo no quiero analizar, profe, la interacción asociada a dos cargas, sino quiero analizar la interacción eléctrica asociada a una sola carga. Por lo tanto, cuando yo quería analizar la interacción eléctrica a través del campo eléctrico, solo yo necesitaba una sola carga.
Algo parecido yo voy a definir cuando trabaje con una sola carga para definir la energía potencial eléctrica. Voy a hablar del potencial eléctrico. Muy bien, punto número 2. Mira por acá. Tengo la carguita más Q, grande. Y quiero identificar cómo es la interacción eléctrica en el punto P. Oye, nosotros sabemos que la carga Q, por el simple hecho de tener carga, se le asocia a ella una propiedad alrededor suyo. Esa propiedad alrededor suyo se le llama campo eléctrico, ¿no? Toda carga genera alrededor suyo un campo eléctrico. Pero además de generar un campo eléctrico, va a generar ahora un potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero calcular el potencial eléctrico en el punto P. Acá, a una distancia de P, voy a colocar una carguita de prueba. Si tú recuerdas, tú habías definido el campo eléctrico en el punto P. ¿Cómo se define su módulo? Su valor, la intensidad del campo eléctrico, su módulo. ¿Cómo se calcula? Como la fuerza eléctrica que aparece en ese punto, en el punto P, por la unidad de carga de prueba que coloca en ese punto. Esa era la definición del campo eléctrico en un punto determinado. La fuerza que hay en ese punto al colocar una carga de prueba. ¿Sí? Fuerza por unidad de carga es el campo. Algo parecido voy a definir yo para este punto P, pero ahora asociada a la energía, ya no a la fuerza, sino a la energía. ¿Y qué voy a hablar, profe, ahora? Voy a hablar del potencial eléctrico. ¿Qué ocurre cuando, profe, yo en el punto P coloco una carga de prueba? ¿Y por qué es necesario colocar una carga de prueba, muchachos? Porque yo no veo cómo se manifiesta el campo eléctrico en el espacio. Yo no puedo percibir con nuestros sentidos cómo es el campo alrededor del espacio, ¿sí o no? O tú puedes ver a las ondas electromagnéticas. Puedes observar, profesor, la señal del celular que está llegando a tu teléfono. Obvio, ¿no? Esas son ondas electromagnéticas, es el campo electromagnético. Igual acá, en el punto P hay un campo eléctrico que yo no veo. Para identificar su existencia, coloco una carga de prueba. Al colocar la carga de prueba, inmediatamente, ¿qué le hace, profesor, la partícula Q grande a la carga Q chiquita? Inmediatamente lo repele. ¿Qué aparece? Aparece la fuerza eléctrica en ese punto P. Y si yo divido esa fuerza eléctrica entre la carga de prueba, ¿qué aparece? El campo eléctrico. ¿Sí o no? Lógico. Pero a la vez que aparece fuerza, ahora va a aparecer energía. ¿Sí o no? Que al soltar a la partícula Q chiquita, ¿qué le hace la carga Q grande en ese punto? Inmediatamente lo repele. Y al repelerlo, la partícula Q chiquita sale disparada. Gana energía cinética, ¿sí o no? Pero tú sabes muy bien que la energía no se crea ni se destruye. Significa que al soltar a la partícula más Q, en el punto P ya había energía almacenada. Y esa energía almacenada, ¿cómo se llama? Oye, calichín. Se le conoce con el nombre de la energía potencial eléctrica, almacenada en ese punto P. Y si yo divido esa energía asociada a estas dos cargas entre la carga que coloqué en ese punto, defino análogamente al campo eléctrico, defino el potencial eléctrico. ¿Computas o no computas? Sí, profesor. Entonces, ¿qué se verifica? Se verifica que el potencial eléctrico en el punto P, ¿cómo se define? Se define, profe, como la energía potencial eléctrica que aparece en ese punto P, dividido entre ¿quién, profe? Dividido entre la carga de prueba que aparece en ese punto. Energía por unidad de carga define el potencial.
la energía que aparece en el punto P al colocar la carguita de prueba y al dividirlo entre la carga que yo coloqué, me definen una nueva propiedad en la naturaleza, denominado el potencial eléctrico. Sí, el potencial eléctrico en el punto P. ¿Me dejo entender o no, Pulpín? Habla Calichín. ¿Se entiende o no? Muy bien. Energía por unidad de carga, profesor, es potencial. La energía se expresa en joules. La cantidad de carga se expresa en coulomb. Por lo tanto, profesor, el potencial se va a expresar en joule sobre coulomb. Y el joule sobre coulomb define, profesor, una nueva propiedad o una nueva unidad denominado el vol o voltio, traducido al español. ¿Sí o no? El vol, la unidad del potencial eléctrico. En honor a Alexander Volta, ¿sí o no? ¿No? Aquel científico que inventó la pila, la primera pila, ¿sí o no? Muy bien, Alexander Volta. En honor a él, profe, la unidad del potencial es el vol. ¿Sí? La pila, la que almacena energía eléctrica. Obviamente, cuando lo descubrió Volt, ¿no? En esos tiempos, allá en el siglo XIX, en los años 1800 y tantos, pues profe, no era una pilita como tú la conoces ahora, ¿verdad? Esa pequeñita, esa pilita A2, A3, ¿verdad? Sí, ¿cómo era la pila? Era un pilón, ¿verdad? Lógico, lógico. No era una pila rústica, pues jóvenes. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Acá tenemos el potencial eléctrico. Sin embargo, esta fórmula general, que es la definición del potencial eléctrico en un punto, yo la puedo abreviar un poquito más. Resulta que cuando yo tengo partículas electrizadas, cuerpos puntuales en donde se almacena energía potencial eléctrica, entonces esta energía potencial eléctrica la puedo determinar por la ley de Coulomb, ¿sí o no? Por la ley de Coulomb. ¿O no? Lógico, Pokémon. Por lo tanto, entonces planteamos por acá. Luego, podemos entonces reemplazar la fórmula de la ley de Coulomb, pero para energía potencial eléctrica. ¿Qué voy a decir? El potencial eléctrico en el punto P, ¿a qué es igual? A la energía potencial eléctrica entre la carga de prueba. ¿Me ayudas? ¿Quién es la energía? Ley de Coulomb. La constante de Coulomb por el producto de carga, Q grande por Q chiquita. Con todo, profesor, me lo coloca. Obviamente, Pulpín. Con todo y signo. Dividido entre la distancia de separación de las cargas elevado al cuadrado, profe. No, cuidado. Eso funciona para la fuerza eléctrica, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado. Constante de Coulomb por el producto de carga sobre la distancia entre las cargas. ¿Dividido entre quién? Dividido, profe, es la energía en el punto P, dividido entre la carga de prueba. ¿Eso qué significa? Que lo voy a dividir entre Q chiquita. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh! Q chiquita arriba, Q chiquita abajo. ¿Se simplifica o no? ¿Eso qué me lleva a pensar, muchachos? Me lleva a pensar que el potencial, profe, en el punto P, el potencial eléctrico, no depende de la carga de prueba. Así como no dependía el campo eléctrico de la carga de prueba, de manera análoga, el potencial eléctrico no depende de la carga de prueba. Sino ¿de quién depende el potencial? De la carga que generó el campo. Sí, y ahora esa carga está generando un potencial eléctrico. ¿Me dejo entender o no? Listo. Y sale la formulita, muchachos, que nosotros utilizamos para determinar el potencial eléctrico producido por cargas fijas puntuales. ¿Sí? Muy bien. El potencial en el punto P, ¿cómo se determina, profe? Se determina como la constante de Coulomb
por la carga que genera el potencial dividido entre la distancia al punto donde quiero calcular el potencial. ¿Verdad? Esa expresión que yo acabo de expresar, acabo de encontrar, muchachos, es el potencial producido por cargas puntuales. Una vez más, profesor, importan los signos. No te olvides, el potencial puede ser positivo o puede ser negativo porque es una magnitud escalar. Además, el potencial siempre se expresa en volts. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien, jóvenes. Muy bien, así se define el potencial eléctrico. A propósito, eso es el potencial producido por una carga en el punto P. Y si hubieran varias cargas alrededor del punto P, ¿cómo se determinaría el potencial en el punto P, profesor? Obvio, microbio. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo tengo varias cargas, cada una de ellas genera su propio campo eléctrico en ese punto. Por lo tanto, por el principio de superposición de campos, el potencial o el campo eléctrico en el punto P es la suma de los campos individuales. Oye, de manera análoga, el potencial eléctrico cumple con la superposición de potenciales. Hay que sumar solamente los potenciales de cada carga en ese punto. Pero en este caso ya no son vectores, sino solamente son números, positivos o negativos. Hay que tener en cuenta el signo Pokémon. ¿Me dejo entender o no? Muy bien. Profe, y siguiendo con nuestro análisis del potencial eléctrico, a continuación hablemos de la diferencia de potencial. Esto es muy importante, jóvenes, que ustedes logren entender. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay un detalle que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Sí? Hay un detalle que nosotros debemos tener en cuenta. ¿De acuerdo? En consecuencia, muchachos, vamos a hablar de la diferencia de potencial eléctrico a continuación. El potencial eléctrico, jóvenes, o la diferencia de potencial, nos va a permitir, escúchame, calcular el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica. A ver, yo te pregunto, profe, ¿cómo se calcula la fuerza eléctrica producida por dos cargas puntuales? La fuerza eléctrica se calcula como la constante de Coulomb por el producto de cargas sobre la distancia al cuadrado. Le voy a llamar X. ¿No? Muy bien. Profe, pero conforme cambia la distancia entre las cargas, cambia la fuerza. Eso significa, profe, que yo tengo una fuerza variable. ¿Sí o no? Y cuando yo tengo una fuerza variable, para calcular el trabajo de una fuerza variable, al toque, profe, pienso, oye, debo calcular el trabajo de una fuerza variable a través de una gráfica. ¿Qué debo construir? Debo construir, muchachos, la gráfica fuerza versus posición. Al ojo, el que sabe algo de funciones, recuerda que K por Q grande por Q chiquita sobre X cuadrados es la función de una hipérbola. La gráfica es una hipérbola. Es una hipérbola, profesor, de esta forma. Y para calcular el trabajo debajo de una hipérbola hay que determinar el área desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Sí o no? Esa área representa, profesor, el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica desde la posición 1 hasta la posición 2. El trabajo de una fuerza variable. Hay que calcular el área. Pero, profe, ¿cómo se determina el área debajo de una hipérbola? Muchas veces los estudiantes, no a nuestro nivel profesor, no podemos determinar esa área. Muy pronto ya lo vas a calcular. ¿Cuándo, profe? Cuando estés dentro de la universidad.
primer, segundo ciclo, cálculo diferencial y cálculo integral. Sí, ahí vas a aprender, profesor. Sí, el cálculo de áreas debajo de curvas. Por ahora no, estoy en el nivel pre. Consecuencia, no puedo calcular el trabajo utilizando áreas. ¿Qué debo hacer, profe? Buscar una manera alternativa para calcular el trabajo. Y ahí justamente va a entrar a tallar la diferencia de potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchachos, yo quiero calcular el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para trasladar a la partícula desde el punto A hasta el punto B. Profe, y allá, profesor, está el infinito, ¿no? Entonces, vamos a plantear por acá. Bien, bien, bien. Muchachos, imagínate que yo tengo mi carga Q grande y tengo mi carga Q chiquita, ¿sí? Yo voy a plantear por acá. Muchachos, se verifica. Propiedad. Se verifica. ¿Qué se verifica? A ver, recordemos. Oye, se verifica que el potencial en el punto P, ¿sí? En un punto arbitrario, es la energía potencial eléctrica que hay en ese punto P dividido entre la carga de prueba. ¿Sí? Y físicamente hablando, escucha, físicamente hablando, la energía potencial eléctrica en el punto P es el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para llevar a la partícula Q chiquita desde el punto P hasta el infinito. Esa es una propiedad, ¿de acuerdo? Una definición que tú debes recordar. El potencial en el punto P se define como el trabajo que va a desarrollar la fuerza eléctrica para llevar a la partícula electrizada desde ese punto P hasta ¿dónde? Hasta el infinito. Y eso hay que dividirlo entre la carga de prueba. A ver, explíqueme en el gráfico, profe. A ver. No lo logro entender, muchacho. Profe, no lo logro entender. A ver, calma. Mire acá. ¿Qué le hace la carga Q grande a la carga Q chiquita? ¿Lo atrae o lo repele? Obvio, microbio. Mismo signo, aparece la repulsión. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? La fuerza eléctrica es repulsiva. Significa que de manera natural, al soltar la carguita Q chiquita en el punto A, en el punto B o en el punto P, suponte que acá está el punto P, profe, si yo suelto, profesor, ¿sí? Si yo suelto en el punto P esta carguita Q, entonces la fuerza eléctrica inmediatamente lo va a repeler. Y lo repele, ¿y hacia dónde lo bota? Lo bota hacia el infinito, profesor. ¿Eso qué significa? Significa que el potencial que hay en ese punto P, se define como esa energía que hay en ese punto entre la carga. Pero la energía no es equivalente al trabajo que va a desarrollar esta fuerza eléctrica para llevar a la partícula Q chiquita desde ese punto P, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. El trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para llevar a la partícula desde ese punto P hasta el infinito, dividido entre la carga de prueba, ese es el potencial en el punto P. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa es la definición. Y en función de esa definición, muchachos, obviamente si tú piensas un poquito, yo no siempre lo voy a querer llevar hacia el infinito, ¿no? Claro, profe, no siempre lo voy a querer llevar al infinito. No tiene sentido físico siempre llevarlo al infinito. Más bien yo quiero llevarlo en un tramo finito. Es decir, quiero llevarlo desde A hasta B. Ahí sí tiene un sentido físico para mí, para saber qué velocidad tenía la carga cuando llega o cuando pasa por A, qué distancia avanzó cuando llega a B, ¿verdad? Y qué velocidad tiene, qué altura alcanzó, etcétera.
¿Qué puedo relacionar yo, profe? Yo puedo relacionar el movimiento que tiene la partícula en A, sí, con el movimiento que tiene la partícula cuando llega a B, en un tramo finito. En el infinito a mí no me interesa. El infinito está muy lejos, profe. Yo no siempre voy a querer llevar a una partícula electrizada hasta el infinito. ¿Te das cuenta, no? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Fácil. Teorema. Digo por acá, profesor, se observa. Según el gráfico que yo acabo de hacer, muchachos, se observa lo siguiente. Mira, ¿qué se observa, profe? Se observa que el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para llevar a la partícula desde A hasta el infinito. ¿A qué cosa es igual? Si tú despejas, el trabajo de la fuerza eléctrica desde P hasta el infinito es la carga que pasas a multiplicar al otro miembro. ¿Es la carga por quién? Es la carga por el potencial que hay en ese punto. O sea, el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta el infinito es la carga que yo voy a trasladar, cuchiquita, por el potencial en qué punto. Por el potencial en el punto A. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Profe, pero ¿quién es el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta el infinito? ¿Sí o no? Que para llevarlo desde A hasta el infinito, a través de la fuerza eléctrica, desde A hasta el infinito, ¿sí o no? Que primero puedo llevarlo desde A hasta B. Y una vez que lo llevo desde A hasta B, ¿hacia dónde lo puedo llevar? Lo puedo llevar desde B hasta el infinito, profesor. O sea, lo puedo hacer por tramos. Entonces, ¿qué me va quedando? ¿Quién es el trabajo desde A hasta el infinito? Ah, es el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica. ¿De dónde a dónde? De la fuerza eléctrica desde A hasta B. Primero de A a B. Y luego más el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para llevarlo desde B hasta dónde. Bueno, ya lo llevé de A a B. Y luego de B ya lo llevo al infinito. Desde B hasta el infinito. ¿Eso qué es igual? Eso es igual a la carga que voy a trasladar por el potencial que había en A. ¿Sí o no? Y ya va saliendo la fórmula, jóvenes. Pero una vez más, ¿quién es el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica desde B hasta el infinito? Es la carga que voy a trasladar por el potencial que hay en ese punto B. Es la carga que voy a trasladar Q por el potencial que hay en ese punto B. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Y esto que está acá sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa restando, profesor. Pasa restando. Entonces, señorita, voy terminando. El trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para desplazar a la partícula desde A hasta B, ¿a qué es igual, muchachos? Esto pasa a restar, ¿sí? Y factorizo la carga Q. ¿Y qué me queda? Si pasa a restar el potencial que hay en el punto A menos el potencial que hay en el punto B. Listo. El trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica para desplazar a la partícula desde A hasta B se determina como, ya no como el área, pues, se determina como de frente. La carga que voy a trasladar por la diferencia de potencial de A a B. Por la diferencia de potencial de A a B. Ese es el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica se manifiesta a través del campo eléctrico. Entonces, para trasladar, profesor, a una partícula electrizada desde A hasta B, el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica se determina como la carga por la diferencia de potencial entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sin embargo, en muchos problemitas jóvenes, a mí no me van a pedir calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. A mí me van a pedir calcular el trabajo de la fuerza externa. Resulta, muchachos,
que cuando solo actúa la fuerza eléctrica al actuar sobre la partícula Q chiquita, hace que el movimiento sea tan violento que la partícula al irse desde A hasta el infinito, profe, le toma poco tiempo, ¿no? El movimiento es tan violento que prácticamente es imperceptible. Eso significa que para yo, profesor, frenar el movimiento y tal vez llevar a la partícula desde A hasta B de manera más lenta, o tal vez para llevarla, profe, ¿no? Con velocidad constante, ¿qué voy a hacer? Voy a contrarrestar la fuerza eléctrica, ¿con quién? Con una fuerza externa. Por eso que en muchos problemas a mí me van a pedir calcular el trabajo del agente externo para que la partícula se traslade lentamente o se traslade a velocidad constante. Eso quiere decir que la fuerza externa debe contrarrestar a la fuerza eléctrica. En otras palabras, deben ser iguales, pero de direcciones contrarias. Y el trabajo de uno va a tener que ser el trabajo del otro, pero de signo contrario. Si el trabajo de la eléctrica es positivo, el trabajo de la externa será negativo. O viceversa. Si el trabajo de la fuerza eléctrica es negativa, por lo tanto el trabajo de la fuerza externa, profesor, será positivo. Recuerda que yo estoy tomando como referencia que las dos cargas son positivas, por eso hay repulsión. Pero ¿qué tal si una es negativa? Ya no habría repulsión sino atracción. Ten mucho cuidado. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, teorema, si se verifica, profesor, que el trabajo de la fuerza externa, ¿sí?, para trasladar una partícula desde A hasta B, ¿a qué es igual? Al trabajo de la fuerza eléctrica para llevar a la partícula desde A hasta B, pero con signo cambiado. ¿Qué le pongo? Le pongo un signo menos. Le pongo un signo menos, muchachos. No se olviden, ¿ah? El trabajo de la fuerza externa es menos el trabajo de la fuerza eléctrica cuando la partícula es trasladada lentamente o a velocidad constante. ¿De acuerdo? Esto muchas veces, ¿no? A cada momento me van a pedir determinar en los problemas. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Esa es la manera entonces que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, para calcular, ¿sí?, el potencial eléctrico, la energía potencial eléctrica y la famosa diferencia de potencial. Entonces, jóvenes, lo único que nos toca desarrollar a continuación es la resolución de problemas. Nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Nos estamos viendo en los próximos videos de problemas. Cuídate, Pulpín. Chao, chao. Nos vemos.